Bienvenidos, estamos muy contentos. Gracias al Centro de Artes de la Humanidad. Le damos las gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a través de la web a todos ustedes para compartir diversos temas de sumo interés, como desarrollo personal, desarrollo humano, medio ambiente, conciencia, arte, cultura. Y hoy tenemos a una invitada que realmente admiro muchísimo, quiero muchísimo. Es una persona que trabaja incansablemente. Me refiero a Yomar Ramírez Montesinos. Ella es psicóloga, astróloga, coach transformacional, escritora que acaba de publicar su último libro que se llama Vuelve a ti. Ya tiene dos libros, pero el último que ha publicado es Vuelve a ti, que ya está en las diferentes librerías virtuales y también en papel y en ebook. Y también ella es creadora del proyecto educativo divulgativo Vivir desde el Ser. Bueno, ya nos contará toda esa parte que tiene, que es un trabajo muy interesante que viene realizando desde hace varios años. Yomar, hola, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Un placer poder estar aquí conversando con vosotros. Me llama la atención algo en tu presentación que siempre me parece muy creativo de tu parte y atrevido, y creo que en la vida hay que ser así, atrevidos totalmente. ¿Qué es el psicoastrocoaching? ¿Qué? Psicoastro, Astrocoach, coaching, sí, sí, coaching, psicoastrocoaching, sí. ¿Qué sí. es? Pues bueno, todo parte de que yo creo que siempre, desde siempre, todo lo que hago, todo lo que pienso, cuesta un poco encajarlo o definirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, aunque soy psicóloga de formación, yo no me siento identificada con lo que es una psicología al uso, porque también utilizo la astrología. Entonces, la astrología es algo que me acompaña desde que soy adolescente en esta vida, porque si nos paramos a mirar en otras vidas, no sé, algo tiene que haber porque la forma en que yo conecte de golpe para poder leer la carta astral, yo no estudié, me pasó de un día a otro que pude leerlas. Y de ahí la parte de astrología, que es realmente cómo yo pienso, ¿no? Es cómo yo percibo la vida a través de las energías de los signos. Entonces, la astrología es un lenguaje que me permite llegar más allá y más profundo. Por eso está la psicología, la astrología, el astro y el coaching, porque para mí la psicología tradicional quizás se quede o según la corriente un poco demasiado en la superficie o se vaya demasiado a atender el problema. Y a mí no me gusta perderme en el problema, prefiero ser o poner más hincapié en la dirección hacia dónde ir. Y en ese sentido el coaching es una herramienta que se enfoca más hacia adelante, hacia el futuro. De allí que para poder describir lo que hago y que la gente me pueda entender, en vez de decir soy psicóloga, astróloga, coach transformacional, escritora, no sé qué, digo, mira, psicoastrocoaching y acabo antes y encima llama la atención. Sí, a mí me llamó la atención, definitivamente lo ha hecho. Dijiste algo que aprendiste a leer lo que es aprender la astrología de un día para otro, como que algo, como algo que llegó y tú conectaste con ello. Les quiero comentar a todos nuestros amigos que nos ven, amigas que nos ven, que la astrología es bastante, por lo menos lo poco que he podido, que he intentado aprender en algún momento, es súper complicado por los cuadrantes, no sé, o sea, es bastante complejo por toda la diagramación que hay y conozco mucha gente que se tarda quizás años en encontrar la estructura técnica, ¿cierto? Sí, Cómo es que, y aparte que es muy buena en la astrología, cuéntanos un poco esa experiencia. sí. A ver, yo desde los 16 años o así preguntaba a la gente su signo solar y daba la casualidad que me acordaba. Entonces, como me acordaba, pues iba preguntando a la gente, preguntando y empezaba a ver qué había en común. Entonces yo veía que pues todos los Leo tienen tal cosa en común, todos los Cáncer tienen tal cosa común y así sucesivamente. Y luego tuve una amiga astróloga que me realizó la carta astral, la carta natal, que me hizo la revolución solar, unas cuantas de ellas, algunos años, y era algo fascinante, conocía el lenguaje básico, que es los planetas, los signos y las casas,
y poco más. Ahí se quedaba la cosa, ¿no? Me fascinaba, me compré algunos libros que nunca leí, ahí estaban en mi estantería. De hecho, tengo una teoría de que no hace falta leer libros, si los tienes y los intencionas absorber, ya te viene la información. Y todo esto lo digo porque también esa forma es un poco como yo manejo la astrología, es algo mucho más sensitivo y corporal, no es algo tan mental. Entonces, si aprendemos a ponerle palabras a lo que estamos percibiendo, podemos conectar con esa sabiduría de una forma mucho más práctica y más, para mí, auténtica, ¿no? Pero bueno, pasaron los años, me fascinaba la astrología y de repente ya por finales del 2011 una amiga que había hecho un curso de astrología, bueno, había estado estudiando en una universidad de astrología durante 7 años, dice, ay, voy a hacer una especie de curso de autoconocimiento y tal. Digo, yo me apunto, porque astrología siempre me ha fascinado. Digo, venga, voy para allá. Y ella hablaba y a mí se me caía la baba. Aunque hablaba de conceptos que en realidad no eran tan complejos, porque no era un curso demasiado complicado, el curso siguiente, el año siguiente, yo volví a repetir lo mismo, porque yo lo que quería es estar delante de astrología, ¿no? O sea, escuchar astrología. Como en la tercera o la cuarta clase éramos 7, yo me estaba aburriendo un poco porque entre que ya sabía el lenguaje, ya lo conocía y que ya había estado el año anterior y era como un poco, ¿cómo me entretengo, no? Entonces cogí el libro de las lunas, Refugio en la memoria, de Eugenio Caruti. Es un gran astrólogo argentino que me encanta y es mi gran inspiración, ¿no? Y creo que la de muchos. Y entonces decidí con ese libro hacer una poesía por cada una de las chicas que estaban allí. Y al hacerlo, de repente en mi cabeza, al ver lo de la luna, algo conectó con todo lo que ya sabía de psicología. Y es como que algo me hizo clic y de repente veo la carta y soy capaz de ver misión de vida en la carta. Cuando yo sabía el lenguaje básico, pero nada más, no podía hacer la integración de la carta. ¿Vale? Y fue de un día para otro. O sea, entonces, por eso digo que yo aprendí astrología en otra vida y en esta recuperé el conocimiento, porque si no, ¿cómo se explica esto? Pero Sí, yo, para mí es mi forma de percibir la vida, es mi forma de percibir el universo, el mundo, las emociones, cómo funciona todo. El lenguaje normal, soy bilingüe, español e inglés, pienso en 2 idiomas y los otros que he ido aprendiendo, que no soy tan literata en los otros, pero también pienso en esos idiomas, pero con la astrología es como que me da un marco a mi mente tan amplio que ahí cabe todo y que me permite percibir y ponerle palabras a todo. De hecho, la astrología, como ciencia que es la ciencia base, es la madre de todas las ciencias y es una ciencia a la cual se puede acoplar absolutamente todo conocimiento de lo amplio y lo profundo y que es, ¿no? ese conocimiento, imagino que primero nace la astrología, lo pones en práctica, lo desarrollas, y luego nace otro proyecto que también que es interesante decirlo y mencionarlo, que es el cual también vamos a profundizar un poco en esta conversación, es el proyecto educativo divulgativo Vivir desde el Ser. Desde, desde el siguiente paso que tú das desde la astrología es que descubres vivir desde el ser, ¿o me equivoco? No, o sea, primero va la astrología Ujú. y muy, muy seguido. Es como que yo también desde más o menos los 16 años, más o menos de cuando empiezo a fascinarme por la astrología, tengo la intuición de que voy a escribir un libro y hasta tengo la intuición de el libro, qué tipo de libro es, ¿no? O sea, de qué manera ese libro como que relaciona todo con todo, ¿no? Pasan los años y años y años y aquello no pasa nada, ¿no? Allá por el año 2000 me compro mi primer ordenador y digo, bien, voy a poder escribir este libro con mi primer ordenador, ¿no? Escribo un capítulo de no sé qué, porque ni me acuerdo lo que era, y de ahí no sale el libro. Digo, bueno, pues ya saldrá. Pasan los años, conecto con la astrología y un año después de conectar con la astrología, de repente canalizo, porque era una canalización en toda regla, lo que es la teoría de un mundo en red, que es el primer capítulo de mi primer libro, Vivir desde el Ser. Entonces, en ese momento estoy en mi despacho, tengo delante a una amiga, estoy hablando con ella y de repente empieza a entrarme un chorro de información y de ideas que me quema la cabeza, o sea, literalmente lo noto como una energía que me baja físicamente y ideas, ideas, ideas y conceptos de entendimiento y muy rápido que tengo que estar escribiendo para poder digerirlo y procesarlo. Y en ese mismo momento armo una conferencia, pertenecía a una asociación de mujeres emprendedoras, y armo una conferencia para poder expresar
esta teoría, pero en el marco de lo que sería el trabajo del futuro. Con eso digo, vale, esto ya debe ser mi libro. Aquí viene el libro Vivir desde el Ser, ¿no? Y eso era 2013, pues pasa todo ese año y digo, ¿qué pasa aquí con el libro? Y yo tengo una intuición, una vocecita que a veces, muy de vez en cuando me dice cosas y dice, te falta la mitad del libro. Yo, porque tenía ya bastantes cosas, estaba la teoría y también como de mi trabajo como psicóloga, tenía ya desarrollado muchas teorías sobre cómo funciona la mente y cómo funciona el ego. Pero me faltaba la mitad del libro. Y entonces tenía el segundo y el tercer capítulo, me faltaban el cuarto y el quinto. Entonces, para el cuarto y el quinto capítulo, el cuarto tenía que ver con relaciones desde el ser y el quinto, digamos, sería el manual. Lo que sucedió después fue que empecé a dar clases, o sea, de todos estos temas que conocía, que era mi forma de trabajar todo el tema del desarrollo personal que me habían llevado al punto en el que estaba, ¿no? Y que yo veía que eso podía, que era bueno, que podía enseñar a las personas a conectar con su ser de una manera sencilla, fácil, práctica y muy al grano. Y ahí es como nace el vivir desde el ser. Y cuando empiezo a dar las clases, al cabo de un año, es cuando ya empiezo, a 1 año y medio, a escribir el libro. Justamente te fuiste a los Pirineos a terminarte el primer libro. A Recuerdo empezar. que, a empezar, perdón, bueno, a empezar el Sí, primer libro, claro. de hecho lo escribí entero en los Pirineos. O sea, el libro fue escrito a lo largo de 40 días que duraron como 5 meses. O sea, en 5 meses fui varias veces a Pirineos, a Torla, el Parque Natural de Ordesa, con el Mondarruego delante, a escribir el libro. Y en total fueron 40 días de estar escribiendo. 40 días como el peregrinaje que hizo Jesús, ¿no? Más o menos, Sí, 40 días en el desierto. Hay una parte sí. del libro, del vivir desde el ser, que lo tengo aquí justamente y quiero leer un fragmento chiquitito de esto. En tiempos patriarcales te encajaba en un rol y a sufrir en silencio la incoherencia entre tu mundo interno y el mundo externo. De todo eso, Sí. parte de ello trabaja vivir del ser, que es justamente integrar ese ser a la vida, al día a día y a vivir desde el ser. También ella tiene hizo un pequeño, no sé si llamarlo método o diario o notas, anotaciones, donde hay 40 pasos, justamente hablando de los 40 me acordé de eso, 40 pasos para Sí, ser feliz, ¿puede ser? ¿Así se llamaba? sí, ¿Sí? sí, eso es, digamos, después del libro Vivir desde el Ser, eh, esto fue hace 2 años, creo, se me ocurrió, o sea, porque desarrollar el tema era un proceso de 40 días, 40 pasos hacia la felicidad y la manifestación de tus sueños. Porque me di cuenta de que yo a lo largo de mi vida, yo he sufrido 3 depresiones y de niña era melancólica. Básicamente, yo ahora lo entiendo perfectamente, que es porque estaba expuesta a memorias celulares o llevaba en mi cuerpo memorias celulares de traumas muy fuertes de mis ancestros. Entonces estaba sintiendo una cantidad de cosas que mi mente racional normal no podía comprender. Y como era demasiado, el sistema para protegerse se deprime. Entonces, digamos que todo surge desde esa sensibilidad que tengo, ¿no? Que está muy bien para muchas cosas, pero que para otras ha sido muy difícil aprender a manejarlo. Y entonces las cartas Los 40 días, 40 pasos, que también está en Amazon junto con los otros 2 libros, o sea, son cartas físicas, pero también he publicado como un librito en Amazon, que está Ah, disponible solo como ebook, ¿vale? Los otros 2 libros están disponibles como ebook y como libro con impreso. Entonces, estas cartas me di cuenta que tenía que hacer algo porque mi tendencia natural era a bajar la vibración y por eso no estaba manifestando todo lo que quería, por esa ligera tendencia depresiva. Entonces, era como a lo largo de 40 días, cada día hacía un hábito diferente, fui desarrollando los 40 pasos junto con un montón de gente a través de Internet, a través de Instagram y Facebook y demás. Y digamos que toda esa masa crítica de gente apoyando también el proceso fue súper bonito. Y
es una manera de empoderarte y darte cuenta de que tu estado vibratorio depende de tus hábitos cotidianos, que tú mismo puedes llegar a elevar suficientemente tu vibración a través de esos hábitos que incluyen pues, movimiento físico, conexión con la gente, observación y sentir las sombras también, alimentación, prácticas como yoga, como canto, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes pequeños hábitos que te ayudan a conectar contigo y elevar esa vibración. Es increíble. Cuando una persona va a tu consulta, porque yo sé que haces consultas vía online y yo imagino que le haces la lectura, o sea, le haces la parte psicológica, le leerás también le harás su carta astral, ¿no? Para ver por dónde, qué cosas trae y le haces el coaching, ¿no? Obviamente ahí sobre ello. Cuando, para diferenciar un poco para la gente que no conoce lo que es la astrología con la cartomancia, porque a veces, muchas veces, la gente, Cartomancia es sí, otra cosa. sí, por eso la gente cree, la gente que no, para que la gente pueda saber la, la, mm, la diferencia entre uno y otro, la astrología y las cartas en este caso, porque así creen, la astrología, léeme las cartas, creen que vas a crear las cartas, ¿no? ¿En qué consiste una cosa y otra? A ver si nos puedes ayudar con Sí. esa diferenciación. A ver, leer las cartas, la cartomancia o el tarot es más como un arte que está basado en un principio hermético básico que es lo que es arriba es abajo. Bueno, en realidad todo está basado en eso. Tú puedes leer las hojas de coca que se hacen en Perú, los pozos del café, las cartas. No sé, hay mil cosas que se pueden leer, pero el motivo por el cual se puede leer es porque toda la realidad es fractal. Un fractal es un patrón que se repite en diferentes niveles y a diferentes escalas. Entonces, Ujú. todo es un reflejo de todo. Y debido a eso, tú puedes leer cualquier cosa, las palmas de la mano, las líneas de la mano, el iris, las cartas del tarot o lo que sea. ¿Vale? Entonces, la cartomancia o la lectura del tarot estaría, digamos, entraría dentro de esto, ¿no? Y uno desarrolla una técnica y al mismo tiempo una habilidad psíquica para poder leer esas cartas. ¿Vale? Ujú. Y, por supuesto, necesita un lenguaje simbólico y una capacidad importante de abstracción de la mente. Pues si eres muy literal en tu mente, no puedes leer nada, ¿no? Y luego está la astrología. La astrología es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque lleva miles de años siendo desarrollado y siendo tipificada. Entonces, hay manuales, millones de manuales que te dicen tal posición significa tal cosa, tal posición significa tal cosa. Y tú puedes leer una carta natal, una carta astral, que hoy en día no hace falta ni hacerla a mano porque ya hay programas de ordenador Ujú. y online que te lo hacen. Entonces tú puedes con el libro decir esto es esto, esto es esto, esto es esto. Ahora, otra cosa es atarlo todo y crear el mapa entero. Ser capaz de interpretar y conectar todos los puntos que hay en una carta natal, esa conexión requiere de estas cualidades que hemos visto antes, que es la capacidad de abstracción, que es esa sensibilidad también para conectar con la persona con la que estás, que es incluso un poco de imaginación para hacer caso cuando de repente se conectan ideas diferentes en tu mente de una forma muy rápida, que es una capacidad simbólica de la mente. Hay que saber usarla para poder interpretar la carta natal también. No sé si eso contesta Sí, 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 a tu... totalmente, porque creo que es para que podamos entender lo que es las cartas en sí y lo que es la astrología, cómo funciona. ¿En qué nos Exacto. beneficia la astrología? Cuando una persona va, obviamente tiene que saber su día de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar, ¿no? Y creo que nada más, ¿no? Con eso ya puedes hacerle una carta astral, una carta natal, y, y de ahí, ¿para qué nos sirve en la vida tener una información de ese tipo? Ujú. Hay tantas formas de leer la carta como se pasa un poco como las corrientes psicológicas, ¿no? Hay corrientes más freudianas, más humanistas, más conductistas. Con la carta natal
parecido, ¿no? Hay personas que se dedican simplemente a hacer revoluciones solares y pronósticos, a ver los tránsitos, progresiones que se llaman, revolución solar y demás. Hay personas que se dedican a ver tendencias conductuales y hay personas que se dedican a ver más la parte evolutiva y energética. Y yo me encuentro más en este sector, ¿no? A mí lo que me interesa es entender las energías que hay en la carta y ver cuál es la progresión evolutiva de esa carta. Ujú. ¿Vale? A ver si lo digo bien. El movimiento de los astros genera una vibración, ¿no? O genera algo en el planeta en el que vivimos, ¿no? A ver. Esa es una forma de verlo, hay mucha gente que lo ve así, pero no es una relación causa-efecto, es una relación concomitante, es decir, como es arriba es abajo. Ujú. Es una relación de correspondencia, no de causa-efecto. Ok, ok. ¿Vale? Es como si dijeras, por ejemplo, yo tengo un objeto y proyecto la sombra del objeto sobre la pared. ¿Vale? Ujú, Entonces, la sombra corresponde al objeto. El objeto no causa no causa la sombra. En todo ujú, caso, lo que causa la sombra sería el sol, pero no el objeto. ujú, ujú. Pero la sombra corresponde al objeto. Claro. Esta realidad corresponde a esta realidad. Movimientos de esta realidad repercuten sobre movimientos de esta realidad directamente. No causa efecto, sino es paralelo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, aunque sigue siendo bastante, desde mi entender, Abstracto. sí, abstracto, eso sí es verdad, quizás desde mi parte racional, pero quizás en la práctica ya te maneja unos, bueno, siguiendo hablando de la astrología, te maneja unos puntos más ligados. Ahora tú hablaste también de que hay revoluciones solares, pronósticos, ¿no? Solares, lunares, algo así, Progresiones. Ujú. proyecciones. ¿Qué quiere decir las proyecciones? Que son como proyecciones. Son técnicas, son técnicas para ver qué tendencias van a haber en el futuro de una persona. Lo que pasa es que todo está en función del grado evolutivo de la persona y de la facilidad de cambio. A mayor grado evolutivo y a mayor facilidad para el cambio, menos sentido tiene el pronóstico, porque el pronóstico no llega a definir lo que te va a pasar. ¿Vale? Entonces, por eso a mí lo del pronóstico como que no, muy vagamente, tiene su validez y es muy bueno, pero no tienes que tener en cuenta todo el factor evolutivo y cómo evoluciona todo, ¿no? Entonces, hablando de evolución, y es otra forma como para definir un poco más la astrología, para que nos entendamos, o sea, la carta natal es un mandala, es un disco donde hay 12 signos y 12 casas que están interconectados y todos los planetas por ahí puestos con rayitas que los conectan, ¿vale? Pues eso no eres tú, es la carta que tú te enfundas. O sea, Caruti también dice que tú eres el punto central que hay en la carta. En el centro de la carta hay un puntito y eso eres tú, que es tu conciencia. Entonces tú como conciencia o como espíritu, como quieras llamarlo, cuando vas a encarnar en este plano, te enfundas un traje. Y ese traje que te enfundas es ese mandala con esa combinación de energías. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estás condenado a vivir ciertos hechos? No, porque las combinaciones energéticas tienen manifestaciones muy variadas, desde cosas muy densas y horribles hasta cosas muy ligeras e incluso cosas muy luminosas. Pero de lo que se trata es que cada ser humano se haga lo suficientemente sensible como para poder sentir en su cuerpo, acordaos que antes se habla de memorias celulares, ¿vale? Que son todos los traumas del pasado no resueltos o tapados o reprimidos y apartados que se transmiten de generación en generación y tú llevas encima. Entonces, el mandala de la carta lo que te invita es a sentir, si tú llevas ese traje, tú puedes sentir desde las manifestaciones más bajas y densas para que tú puedas sentir en el cuerpo eso sin tener vivencias horribles. Por ejemplo, estás viendo una película en el cine y tú tienes un Plutón Marte y ves cómo alguien abusa y mata a otra persona. Entonces, tú estás experimentando al ver el cine, estás como, "Ah, mira lo que está pasando", y estás experimentando tu Plutón Marte. Y al hacerlo, estás elevando la vibración de esa
de esa combinación, permitiendo que se pueda experimentar a un nivel cada vez más elevado. ¿Vale? Entonces, un nivel más elevado de Plutón-Marte es que tu capacidad de acción y de arranque esté al servicio de tu espíritu, de tu ser superior. Y tú te permites dejar llevar por eso. Entonces, tu poder, tu potencia, tu capacidad de acción está al servicio de eso. Y eso lo puedes manifestar en base a lo que has experimentado en tu cuerpo que no vivido externamente. Porque si lo vivimos externamente, la vivencia externa, por ejemplo, si a mí me atacan por la calle y me violan, yo tengo la vivencia, pero yo no tengo la experiencia, porque es demasiado traumático. Cuando algo es demasiado traumático, la mente se disocia, dejas de sentir y entonces se transmite, o sea, se tiene que más adelante sentir la experiencia, o tú o los que vienen después de ti. Wow, realmente la astrología y todo lo que hay es sumamente interesante, sumamente amplio también el tema. Ahora, en los libros que has escrito, ¿aplicas la astrología también allí, la psicoastrología? Mm. Sí, pero lo hago de la manera en que lo hago un poco en consulta, en las sesiones de psicoastrocoaching. Hago 3 tipos de sesiones, uno de ellos es la lectura de la carta, pero lo que es puramente psicoastrocoaching es como tú me haces una consulta y entonces yo veo en la carta, te escucho y te escucho como psicóloga, pero en la carta estoy viendo o sea, qué es lo que dice tu carta con respecto a lo que tú me estás diciendo. Entonces, muchas veces la gente se piensa que tiene un problema y en realidad es una virtud. Porque cultural y socialmente creemos que lo que hacemos o pensamos o sentimos está mal, cuando en realidad es totalmente coherente con tu carta y lo que está mal es seguir el dictado social. Entonces, cuando ves la incoherencia que hay entre el dictado social y la naturaleza profunda de la persona, le puedes ayudar a que se alinee con lo más auténtico de sí mismo. Entonces, es como que las piezas del puzzle encajan y dices, vale, ya lo tengo claro, ¿no? Y eso es un poco como lo manejo en consulta. Entonces, y en lo que preguntabas del libro, de los libros, si hablo de astrología, no, a ver, astrología todavía no he escrito, o sea, tengo pendientes 2 libros que sí son de astrología, específicamente. Pero en estos 2 no hablo específicamente de astrología, aunque la menciono cada 2 por 3. Lo que hay que entender es que la astrología es mi forma de pensar, es mi lenguaje. Es la manera que yo tengo para traducir lo que percibo. Entonces, está engarzado, aunque no con el lenguaje astrológico necesariamente a lo largo de todo el libro, sí con alguna mención, de vez en cuando digo, y para los que sabéis astrología, y pongo un párrafo, Ok. ¿vale? Pero inherentemente todo lo que hay en el libro tiene que ver con astrología, porque es mi lenguaje, o sea, es Es, mi marco de conocimiento. es como que el canal, o sea, el canal por donde tú transitas para poder aterrizar toda la información, Sí, por decir, eso, claro. Y donde se va a ver bien es, bueno, sí que tengo pendiente 2 libros más, uno que está bastante desarrollado, solo que hay que ponerlo en orden todo, que es el de Lilith, que es el lenguaje del alma, que es una figura muy incomprendida, astrológica y culturalmente, pero es una pasada. Y bueno, ahí puedo hacer todo un episodio dedicado a Lilith. Y luego el otro se llama, que ya con el título creo que va a enganchar mucho. Se llama La magia de la vida, pollo, ladrillo, amigo invisible y superpoderes. Entonces, este libro tendrá 12 capítulos y cada capítulo hablará de una energía de un signo y de lo que esa energía de ese signo nos trae como conocimiento y como comprensión y como aprendizaje. el título Y es lo muy, va a hacer engarzando los conceptos de vivir desde el ser. O sea, ahí en ese libro voy a plasmar de manera muy concreta cómo se engarza vivir desde el ser con la astrología. el título es súper divertido, parece para niños, ¿no? O sea, es como, a mí me ha dado mucha felicidad cuando dijiste eso. Y dije, uy, esto es como un cuento para niños. O sea, realmente es grato tenerte aquí. Estoy y estamos todos muy contentos de tenerte. La verdad que Yomara es una inspiración, una fuente de admiración, admiro muchísimo. La conozco hace muchísimos años y, y es increíble ver
la capacidad que tiene el ser humano para transformarse. Y yo creo que ella es una personificación Mm, viva, viva totalmente de ello. Y cada día bueno, las veces que nos vemos y conversamos, puedo sentir eso y siempre se lo digo, ¿no? Ese brillo, eh, ese brillo, y ahí lo ven. mm, Esa entereza que tiene también para poder seguir y seguir creando, porque ya se le abrió ya se le abrieron la cajita donde estaba, ya se tiraron todas las paredes y ahora está abierta a todo lo que viene y gustosa de poder compartirlo con todos nosotros. claro. Y le recomendamos a todos ustedes, creo que se puedan hacer una carta astral, creo que es importante, una carta natal en ese caso, que creo que todo el mundo se debería hacer, ¿no? ¿Qué opinas tú? Hombre, digamos que por lo menos hacer consultas con carta natal. Ten en cuenta también que hay tantos astrólogos como formas de ver la astrología. Entonces, ahí hay de todo, ¿no? Entonces, cada uno que elija lo que más le resuene, ¿no? Pero yo creo que la carta natal da una información clave para profundizar más en ti. Y sobre todo visto desde esa perspectiva. No tanto desde, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué miedo? No quiero que me pase. No, por ahí no, sino Claro, que miedo que me pase cosas, no, lo que queremos es tener experiencias con vivencias mínimas, no vivencias gordas. Entonces, cuanto menos edites, más suave es la vida. Y la astrología te da la capacidad de percibir cómo van las cosas para verlo desde el punto de vista energético, que no es dual, que es lo que es. Es decir, hay una energía que es esto. Y si tú ya lo sabes, en vez de polarizar en esto, eso, bueno, malo, terrible, lo contrario, no, no polarizas, es como, es más aburrido, en cierta manera, te diviertes con otras cosas más entretenidas para mí, por lo menos, más de conocimiento, más aburrido en cuanto a que no, no vives esa intensidad, me pasa esto, me pasa lo otro, entiendo. pero sí, cuando te alineas, antes decías que, que estoy abierta, que esa alegría, que esa transformación. A ver, vivir desde el ser es básicamente, en esencia, es empoderar a tu niño interior, o sea, a tu parte más esencial, para dar sus talentos, o sea, tus talentos innatos, profundos, aprendidos también, al mundo. Y desde allí co-crear un mundo mejor entre todos. Un Entonces, vivir mundo, desde el ser es funcionar como un niño, la alegría es conectar con la alegría del niño. la alegría del niño y un mundo en red, que es lo que propone Yomar Ramírez Montesinos. Y vamos a tener otra entrevista nosotros en las próximas semanas, seguro, porque tenemos que hablar de tu último libro, que es Vuelve a ti, y ver un poco la diferencia entre un libro y otro. Así que te tomo la palabra para que podamos reunirnos nuevamente en una siguiente ocasión. Claro. El tiempo, bueno, ya estamos con el tiempo. Queremos agradecerte profundamente tu presencia, tu tiempo y que vuelvas a nosotros en la próxima charla que tengamos para seguir hablando de específicamente de tu libro, de tu último libro que acabas de publicar ya hace un par de semanas quizás. Y si quieres agregar algo más, ahí está, dilo. Pues, pues nada, agregar más, yo simplemente aconsejo a la gente que lo más importante en tu desarrollo personal, espiritual o como lo quieras llamar, es decir, es la evolución del ser humano es esa, o sea, es ir desarrollándose, ir evolucionando y ahora mismo ya hemos estado 5.000 y pico años desarrollando un ego para sentirnos individuos, para empezar a conectar con el ser. Entonces, esta etapa evolutiva ya está, que está forjada en base a miedos y guerras y cosas feas. Ahora toca una etapa de integración, de energía femenina, de energía de amor. Amor porque es integración, el miedo es separación, el amor es integración. Entonces, la clave de todo es conectar contigo, es no proyectar fuera, no usar la mente para ver qué pasa fuera, sino usarla para conectar con tu cuerpo, sentir tu cuerpo, cuidar de tu bienestar, no echar la culpa fuera, sino sentir cómo fluyen las emociones a través de ti. Todo esto también lo explico cuando hablaremos de mi próximo libro. Y nada más que eso, o sea, que usemos la mente en vez de para intentar averiguar las cosas o plantearse dudas o alimentar inseguridades y problemas, dejemos eso para conectar realmente con nosotros, con el cuerpo,
con las sensaciones en el cuerpo, con lo que experimentamos a través del cuerpo, para que toda nuestra energía venga a nosotros. Porque es desde allí donde se acopla la consciencia, el alma integrada y conecta, o sea, las tres cosas juntos, el cuerpo, el alma integrada y la consciencia, conforman el ser. Muchísimas gracias y voy a leer un fragmento de su nuevo libro, porque en lo que acabas de decir he encontrado esto, pero cae así, cuando todo, ahí los astros se han conjugado en este momento para traerme este mensaje, gracias a ti obviamente, pero ha caído, tengo un montón de frases de tu nuevo libro, pero esta ha caído justo con lo que estás diciendo. Cuando liberas una memoria celular de tu cuerpo, no solo estás sanándote tú e integrando los talentos heredados, sino que también estás sanando a tu familia, a toda tu familia y a la humanidad. Muchísimas Sí. gracias nuevamente, Yomar. Nos vemos la siguiente entrevista con Yomar Ramírez Montesinos, hablándonos de su nuevo libro que se llama Vuelve a ti. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nada, un placer. Gracias a todos y volveré pronto. Chao.